hoy sí estamos grabando. Quiero también pedirles, por favor, que, que algunos ya pasaron, vamos a decir, esta materia en cuanto a aspectos técnicos, ¿va? O sea, técnicamente pues ya pasaron, como decimos, el límite, ¿no? Pero todavía nos falta este registro. Yo les quisiera pedir, por favor, que no me bajaran la guardia, sino que hagamos todos los esfuerzos por participar, asistir y hacer la tarea. Quiero mencionarles que este día vamos bueno, quiero mencionarles que la tarea de este registro va a ser me van a crear un video, siempre con el grupo que les ha tocado. Así que por favor, veámoslo ahí para que podamos hacer, yo les voy a mandar la guía para que ustedes empiecen a trabajar en ese video número, quiero decir la guía número 3. Así que esa sería la tarea, me la van a enviar una semana antes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, me van a hacer un pequeño informe de unas 2 páginas donde me van a contar sobre el tema que van a hacer. ¿Está bien? ¿Está bien? Si gusta, pues lo hacemos después, ¿le parece? Lo hacemos después. ¿Está bien, Juan? Vale, entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué les estaba diciendo? Sobre la guía 3, me van a hacer un pequeño informe. Ahí me van a poner una portada, los integrantes, no me van a poner objetivos, solo como un resumen del tema que les ha tocado. Por ejemplo, si les tocó juventud, ustedes me van a hacer un resumen de lo que significa la juventud y me van a agregar el video no me lo van a mandar, sino que ustedes lo van a subir a YouTube o a una plataforma que ustedes sepan y conozcan mejor. Solo lo que me van a hacer es llegar el link para que yo pueda ver el video. Y lo que puedo hacer es copiar ese video para agregarlo al campo virtual para que si los compañeros lo quieren observar. Esa va a ser la tarea número 3 y me la van a entregar una semana antes del tercer parcial. Pero yo les voy a subir esa información esta semana. Así que, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, pues pasamos a compartir la clase de este día. Sí, tienen que salir sus caras, sí. Tienen que salir sus rostros. Hoy es fácil, jóvenes, hacer esto. En mis tiempos, pues era algo complicado, porque había que conseguir una cámara, de esas cámaras de cassette grande, y era un problema. Pero ahora no, ahora usted tiene su celular, desde su casita, desde su patio, lo filma, le manda la parte a un compañero y ese compañero pues lo edita y lo sube. No tiene que pasar de 10 minutos. Señorita Carolina, Ismari, dígame. Eso que usted dijo iba a preguntar, pero lo respondió antes. Lo del tiempo del video, ¿qué tanto teníamos que tardarnos? 10 minutos, no por persona, sino por grupo. Así que va a ser como una exposición que ustedes van a hacer, pero en 10 minutos. Pues, por ejemplo, van a entrevistar a un profesional, puede ser un maestro, puede ser un psicólogo, puede ser un religioso, un pastor, un sacerdote, un médico, un trabajador social, un nutricionista, solamente una persona, un profesional, y lo pueden hacer a través de WhatsApp, ¿no? Porque ustedes le mandan la pregunta y él la contesta, ¿no? Entonces no tienen que ni movilizarse donde está el señor o la persona, sino que lo contesta y él le contesta. No le van a hacer una entrevista de 10 preguntas, ¿no? Sino que solamente le van a hacer una entrevista corta. Por ejemplo, si es juventud y entrevistan a un nutricionista, le pueden preguntar cuál es la dieta adecuada
para una persona que está entre la edad de los 40 y 55 años? ¿Cuál sería la dieta más adecuada? ¿O cuál sería, cómo puede cuidar su salud en cuanto a la alimentación? Entonces, la otra persona le contesta, en 3 minutos le contesta esa duda, y esa sería la entrevista al profesional. Todos van a participar, uno va a dar la introducción, uno va a hablar sobre en qué consiste el tema, otro va a hablar sobre la entrevista, otro va a hablar sobre las conclusiones y otro va a dar una recomendación. Así que, y otro, pues si no sale otro, pues edita, ¿va? Uno editó, el otro configuró todo el video, y ese va a ser ya la nota del grupo. En 10 minutos, yo creo que nos sale muy bien esa parte ahí. ¿Alguna otra preguntita? Señorita Andrea, ¿qué es grito interno? No comprendí ahí. Bueno, está bien. No entendí. ¿Alguien sepa lo que está diciendo? Lick, una pregunta, Dígame. Lick. Con respecto a la edición del video, también se va a calificar. No, si alguien, por ejemplo, si son 8, por ejemplo, compañeros y no pueden salir en el video, pues entonces ustedes me dicen ahí, mire, el compañero no sale en el video, pero él nos ayudó a editar el video. Entonces ese va a ser su nota, pues. No sé si Lo ideal es que todos salgan. Pero si por ustedes dicen, mire, ya no quisimos hacer más grande el video y entonces él nos ayudó en esta parte. Entonces esa sería su nota. Pero no todos van a editar, a eso me refiero, sino que solamente puede ser una persona que nos ayude en eso. Si son 8, porque hay un grupo de 8, creo, hay un grupo de 8. Lo ideal para mí es que todos salgan en el video hablando, diciendo algo. Y entonces, pero si no se puede, pues uno, por lo menos, o sea, uno puede ser considerado como que haga esa parte de la unión de todos los videitos que van a mandar, ¿va? Porque cada uno, no se tienen que ni reunir en la casa de alguien, no tienen que salir a un lugar para verse, no, por favor, sino que desde ahí lo mandan, desde su casita, 2 minutos cada uno, y ya, si son 5, pues 2 minutos cada uno. Entonces ahí podemos hacer. Yo he dicho 10 minutos, pero si pueden pasarse 12 minutos, pues está bien. Bueno, jóvenes, vamos a compartir la clase. Si hay alguna duda, pues ahorita estamos aquí en esta parte ahí. Bueno, vamos en este momento pues a hablar del... perdón. Vamos a hablar este día sobre el desarrollo psicológico a lo largo del ciclo de vida. Mencionarles que yo voy a estar compartiendo los temas que ustedes van a hacer en video. Yo los voy a estar dando aquí en clase y ustedes lo van a hacer en video. Y van a buscar información, siempre van a buscar información, pero solo lo van a resumir en ese video. Bueno, cuando hablamos del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo de vida, jóvenes, vamos a decir, y aquí está esta parte, jóvenes, de lo que implica, pues, el desarrollo humano. Ahí hay una definición de lo que concierne, pues, a la definición de esta parte. Quiero mencionarles, jóvenes, que el desarrollo humano tiene que ver con esos cambios sistemáticos, jóvenes. Esos cambios sistemáticos que el ser humano, pues, va a experimentar. Y cuando hablamos de cambios sistemáticos, pues, nos vamos a referir al hecho de que no se salen fuera de un orden, pues, sino que hay una
hay un aspecto, pues, de secuencia, vamos a decir allí, ¿va? Que nos permiten, pues, decir que son cambios sistemáticos. Por ejemplo, en la adolescencia, pues, por mencionarles algo, pues, o también, por ejemplo, un niño de 4 años no va a empezar a tener, por ejemplo, vello púbico, por ejemplo, ¿va? O va a tener, por ejemplo, vellosidad en el rostro, ¿va? Y va a tener, por ejemplo, una niña de 4 años no va a tener su primera menarquia a esa edad, ¿va? No, sino que se van a tener en los momentos, pues, que el ser humano, pues, va adquiriendo ciertas edades, ¿no? Ya lo vamos señorita Andrea, les dije que esta semana yo voy a subir la guía para que ustedes la tengan allí, qué tema les va a tocar, ¿va? Así que estamos ahí en pausa todavía en eso. Eso va a durar, jóvenes, desde el periodo de la concepción hasta la muerte, hasta la muerte. Y que tiene una función adaptativa. Por ejemplo, en el momento de la concepción, se van formando, entonces, cuando se da el momento de la concepción, allí pues se empiezan a construir todo el sistema, o todos los sistemas que conllevan pues al ser humano, órganos internos, externos, y como vamos en el tiempo, en el vientre ahí en ese lugar seguro, pues se van formando cada parte de nuestro cuerpo. Pues cuando ya salimos al exterior, todo eso que hemos vivido allí nos ayuda a adaptarnos a un ambiente, pues, como el que, pues, tenemos, ¿va? Y así sucesivamente, ¿va? Ahora, ya tiene allí su sistema digestivo, pero el niño no se le empieza a dar ya comida fuerte, ¿va? Los primeros meses son la leche materna o otro tipo de leche de acuerdo también a la edad que tiene, ¿va? Si, por ejemplo, no está mamada, ¿va? Entonces, tiene una función adaptativa y después ya se va dando alimento sólido y así sucesivamente. El gatear, después caminamos. Entonces nos permiten poder adaptarnos al ambiente en el cual nos movemos. Así que siempre habrán las excepciones, jóvenes, eso no es raro, pero vamos a decir que es una en un millón o estadísticamente hablando, sí, pero los cambios son sistemáticos y son adaptativos también. Cuando mencionamos también este aspecto, jóvenes, también vamos a decir algo, los antecedentes históricos, bueno, y aportes de la psicología evolutiva. Mencionarles que esto ha sido una constante estudio, adaptar conocimientos para poder dar esos aportes o esas explicaciones. Ahora, pues, en nuestros tiempos ya solamente por a través de la historia nos damos cuenta, o por un libro que nos han dicho, pues, los cambios que ocurrieron hace muchos años atrás, ¿va? Por ejemplo, el estudio científico del desarrollo humano comenzó con los estudios de la niñez durante el siglo XIX, en el sentido de que, por ejemplo, se empezaron ya a preocupar por la disminución de la mortandad, ¿a través de qué? De vacunas, que evitaban enfermedades que pues llevaban a la muerte, ¿va? Y quizás usted ha hablado quizás con sus abuelos o sus abuelos les han contado la historia, pero por ejemplo fuimos tantos en la familia, pero de esos murieron 5, no se sabe en qué condiciones, pero hoy en la actualidad ya no se da eso. Por ejemplo, las vacunas, la calidad de vida, por ejemplo, el agua,
los lugares de cuidados, por ejemplo, hospitales, clínicas. Todo eso, jóvenes, ahora pues ha mejorado la calidad de vida. Hablando de otros temas y en todos los aspectos, por ejemplo, los internados. Antes eran solamente para gente adulta o no tenían, por ejemplo, los cuidados, pero ahora no, ahora hay leyes también sociales que ayudan, por ejemplo, a tener cierto control. Por ejemplo, un adolescente no puede ir a una cárcel, a un penal donde están personas adultas, ¿no? Van a otro resguardo. Las penas no son de 40 años, sino que son menos, por los derechos humanos y toda esa información que hoy existe, ¿no? También las jornadas laborales. Antes las personas trabajaban de 15 horas y más. Las condiciones laborales eran muy complicadas, ¿no? La gente moría en condiciones muy peligrosas, ¿no? Entonces, pero ahora no, ahora hay cierto control. Por ejemplo, también las jornadas diurnas, nocturnas se pagan de diferente manera. Digo que no es perfecto, pero se han mejorado muchos aspectos, ¿no? También adquiriendo de esta forma, pues la niñez mayor importancia. Eso ahora, si usted pues conocerá, pues hay una ley Lepina, por ejemplo, hay un comité que vela por la protección de la niñez. También hay instituciones. Por ejemplo, cada institución del Estado tiene un área para cada, eh, especialmente para la niñez, la juventud. Entonces, cosa que antes no era así, ¿verdad? Antes, por ejemplo, también los niños ya a cierta edad ya los llevaban al campo a sembrar, no estudiaban. Por ejemplo, mis padres tuvieron esa experiencia por el hecho de que los centros escolares quedaban demasiado lejos. Entonces era un día, en la mañana y regresar en la noche y todo eso. También posiblemente pues hay lugares todavía en esas condiciones, pero son menos, vamos a decir así. El otro aspecto es la adolescencia. También es otra etapa también se considera una fase separada recién en el siglo XX. Dicho esto porque cuando ya una señorita pues ya se le daban los cambios físicos, ya se le consideraba como una persona apta para cumplir ciertas responsabilidades. Igual el varón. Igual el varón pues ya tenía que trabajar, ya le asignaban cierta área de algún terreno, y entonces esa área, y en otros países también, era en condiciones similares, ¿va? Pero ahora en la actualidad ya hay estudios que nos hablan del comportamiento de la adolescencia, ¿va? Cómo es que funciona, el margen de tiempo que se da, el trato que se tiene, y eso pues ha ayudado pues a evitar, vamos a decir, muchos problemas, ¿va? Muchas situaciones. El otro aspecto es el interés por el desarrollo en la edad adulta también. Antes pues se miraba unas generalidades, ¿va? En cuanto a la salud, ¿va? Pero ahora en este tiempo pues ya hay especialistas en cada área, empezando desde el parto hasta la última etapa. Además, eso potencia pues el desarrollo del ciclo vital, se convierte en un campo de estudio. Por ejemplo, no es lo mismo tratar la enfermedad de un niño a la enfermedad de un adulto, de un joven. Cada etapa pues requiere de sus cuidados. Entonces, más o menos esos son los antecedentes históricos o aportes de la psicología. Por eso vamos a decir que el concepto del desarrollo se debe mirar como un proceso que dura toda la vida, jóvenes. Así que todos
desde el momento en que nacemos, se empieza a dar ese desarrollo. Y es un proceso. Por eso no podemos decir, me voy a quedar aquí. ¿Va? Yo voy a, ahorita, en este momento, yo le voy a pedir a los 66 compañeros que están ahí que me escriban, y ese va a ser parte de la asistencia, que me escriban qué edad usted tiene ahorita y que usted me diga cuál es la etapa que usted le gustaría volver a experimentar. ¿Pasada? ¿La presente? ¿O usted dice tiene una idea del futuro también? Entonces, en este momentito yo le voy a pedir que me empiece a escribir allí eso que le estoy pidiendo. Edad que usted tiene ahorita y que me diga de las edades que ya experimentó, ¿cuál le gustaría volver a tener? O si usted me dice, mire, yo estoy bien con la edad que tengo ahorita. Bueno, ya empezaron a llegar los mensajes, ya tenemos 3. Vamos a ver. Nos faltan 62 mensajes. Mientras yo estoy conversando, ustedes están escribiendo. 60 necesitamos ahorita tener ya. Entonces el concepto del desarrollo es como un proceso que dura toda la vida y que se puede estudiar científicamente y se conoce como el desarrollo del ciclo vital, fíjese. Como usted sabrá, hoy hay personas que quieren detener, se quieren parecer más joven, o hay personas que también quieren parecerse más maduras. También, por ejemplo, hay personas que no quieren, por ejemplo, envejecer, no quieren envejecer por muchas razones, ¿no? Pero no se detiene, jóvenes, el desarrollo. El desarrollo humano no lo podemos detener y va a durar toda la vida. Así que si un día mi ideal es llegar a ser un señor mayor, un señor que tenga un adulto mayor, me gustaría llegar a tener 80 años, con buena salud, ¿cómo se llama? En un estado físico muy bien, mental también, emocional también. Pero ese es mi ideal, pero no sé si voy a llegar ahí. Pero si llegara, voy a pasar todo ese proceso ahí. Hay 51 mensajes por ahí. Entonces, jóvenes, ahí vemos esa parte muy interesante en el desarrollo. Quiero contarles el hecho de, en esto de dar clase, uno se encuentra con muchas personas y una de ellas me comentaba, me decía, yo les hice esta pregunta, ¿qué etapa les gustaría vivir? Ya eran señores la mayoría. Y me dijo él, la mayoría me decía, yo quisiera regresar a mi infancia. Otros decían, yo quiero llegar a ser adolescente, me gustaría ser niño. Y las preguntas eran porque era una etapa muy bonita. Pero este señor salió fuera de las opiniones que estaban en ese momento pasando y me dijo él, mire, no, yo no quisiera ser niño, yo no quisiera ser joven, yo no quisiera ser adolescente, pero tampoco no quisiera ser un señor adulto, un señor de la tercera edad. Me dijo, yo me siento pleno ahorita. Él andaba rondando los 55 años. Y yo le pregunté, ¿por qué piensa así? Me dijo, porque esta es la etapa plena que yo estoy viviendo. Primero me dijo, me siento bien físicamente. Me dijo. Segundo, me dijo, ya tengo un hijo que es médico, me dijo, y está en un hospital de aquí de la República, preparado, ya se me va a casar, me dijo. ¿Y por qué no quiero tener una etapa pasada? Me dijo, porque sufrí mucho, me dijo. Sufrí hambre, sufrí situaciones económicas complejas y todo, me dijo, y entonces yo no me gustaría. Entonces, esa es la experiencia de él. Hay gente que no quisiera, pero quisiera, por ejemplo, tener la edad quizás que en ese momento está manifestando.
Aquí tengo los mensajitos. Andan entre 18, 19 años, 19 años, 17 años. Muy bien, tengo dos de 17 años. Vamos a ver si sigan 17 años también, tres. Muy bien, 17 años también, hay cuatro. 18 años, 17 años también tengo cinco. Muy bien. Tiene 18, dice ahí. Muy bien. Si alguien me quisiera dar una opinión con referencia, o referente a la edad, ¿por qué quiere usted tener esa edad? Vamos a ver, alguien nos quiere comentar ahí. Yo sigo viendo, vamos a ver, ¿alguien quiere decirme algo? Yo, licenciado. Dígame. A mí me gustaría vivir mi etapa presente. Ah, Primero, porque si hubiera puesto que mi infancia y todo eso, es como que volvería a vivir todo lo que ya he pasado, ¿verdad? sí, Entonces, y en cambio, mi etapa presente, pues estoy viendo si estoy cumpliendo mis metas, mis sueños, lo que me he propuesto, lo que alcanzo, lo que he alcanzado. Entonces, y así sucesivamente, pues ir evolucionando en mis años de vida. muy bien, señorita, muy bien. Gracias, señorita Rosa Guadalupe. Gracias por comentarnos. Tengo ahí una opinión también, me dice. Alguien posiblemente no quisiera vivir por algunas cosas malas que pudieron haber pasado o no muy agradables. Físicamente igual, por ejemplo, yo quisiera tener la edad de, que, bueno, fíjense, quisiera tener la edad, quizás la edad de unos 20 años. Ahorita tengo 44 años, pero no se puede, porque es un proceso que se va a cumplir durante toda la vida. Así que el estudio del ciclo vital es de carácter interdisciplinario. ¿En qué sentido? Pues porque se ven varios aspectos allí. También es multidisciplinario también. Por ejemplo, la psicología. Todos en algún momento de la vida vamos a necesitar del estudio de la psicología, de la psiquiatría. Uno piensa que es algo malo. No, es parte también. La sociología, la antropología, la biología, la genética, en cuestiones de enfermedad. Ustedes como médicos un día le van a preguntar a la persona, ¿alguien de su familia tiene esto, tiene aquello, tiene esta enfermedad? Y la persona tiene que responder, sí, mi papá, mi mamá murió de esto, Entonces ustedes van a ver que, que tiene que ver eso. La educación también, en todas las etapas de la vida. La historia también. Eso influye la filosofía, la manera de ver la vida, de pensar en la vida, todo. La medicina. Entonces, es un estudio, vamos a decir, el estudio del ciclo vital es de carácter interdisciplinario. Así que todos en algún momento nos vamos a tener relación con lo que les he mencionado aquí. También vamos a decir que es la psicología del desarrollo. Esto es el estudio científico de los cambios. Por ejemplo, si nos vamos un poquito a la adolescencia, ¿quién le explicó a usted los cambios que iban a venir en esa etapa de la adolescencia? ¿Quién habló con usted? Vamos a ver, jóvenes, ¿alguien nos quiere decir? Nuestros padres. Nuestros padres. Nuestros padres. Muchas gracias. Nos sentaron un día, nos hablaron. Algunos quizás no con mucho detalle, ¿va? Unos solamente nos dijeron, pero teníamos muchas dudas y no sabíamos qué iba a pasar. Eh, Puede ser que en mi caso dice, fueron los abuelos, ¿va?
en alguna medida nos dejaron quizás un poquito como complicados en cuanto a eso. Mira, tenés que usar esto. En el caso de las señoritas, mensualmente va a estar viniendo, te va a pasar esto, tenés que asearte de esta manera, tenés que preocupar, tenés que cuidarte de estos aspectos, pero algunos no profundizaron. Otras veces porque los padres no hallaban cómo decir las cosas. Entonces, pero, ¿qué es esto? Ese es el estudio científico de los cambios. Ya no decían, ¿cómo se llama? No nos hablaban, por ejemplo, con ideas, por ejemplo, te va a visitar el viejito, posiblemente alguien se lo dijeron, o ciertas ideas ahí que andaban, sino que ahora pues ya sabemos los cambios que tienen cada uno de los seres humanos. No solamente en aspectos físicos, sino que también aspectos cognitivos, aspectos psicosociales. Entonces, ahora ya sabemos, eso lo decían las abuelitas, porque no hallaban cómo darnos una explicación. Y también hablamos de la continuidad a lo largo del ciclo vital humano. No es que con la etapa de la juventud, dígame, no es decir que con la etapa de la adultez se acabó todo, o que la etapa de la juventud es lo mejor, o que la vejez también es lo máximo, no, pero nos da una explicación de cada uno de esos elementos bien importantes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen sus abuelitos vivos? Y son señores muy sanos, señores que todavía se mueven, caminan, hacen sus diligencias, manejan su dinero. Y entonces, y claro, una de las cosas es el hecho de cuidar su salud, de asistir. Mis padres andan por los 60 y 70 años, pero son clientes frecuentes del seguro, son clientes frecuentes, ahí están con sus citas, ahí están con sus medicamentos y ahí van. Entonces, eso pues no lo hacemos en la edad de la juventud. En la edad de la juventud nos sentimos muy bien, no hay problemas de salud, estamos con fuerza, con energía, pero la psicología del desarrollo pues nos da una explicación de los cambios. Sí, ahorita te sentís fuerte, te sentís mentalmente, te sentís con capacidades para estudiar, por ejemplo. Pero ya no vamos a ver una persona mayor de 60 años estudiando una carrera, por ejemplo, muy compleja. No, porque ya no tiene esa capacidad, ya no tiene esa habilidad. Entonces, la psicología nos ayuda en esa parte, la psicología del desarrollo. También hablamos de los tipos de cambios que se van desarrollando. Por ejemplo, hablamos de los aspectos cuantitativos. Aquí hablamos de la variación en número o cantidad. Por ejemplo, la edad. Muchos de ustedes andan entre los 19, 18, 17 años. A comparación conmigo, la edad es algo muy determinante. Entonces, eso nos hace muy diferente. Por ejemplo, que yo me ponga a jugar fútbol con un joven de 20 años y quererle ganar en una carrera, no lo voy a poder lograr, pues. O quizás, por ejemplo, hacer alguna actividad también mental también, por ejemplo, puede ser, me voy a ver en dificultades, ¿va? Entonces la edad es algo que podemos contar, ¿va? ¿Cuántos dicen ustedes? 18. Y aún en los trabajos, por ejemplo, en la actualidad, jóvenes, la edad es un factor muy importante. Por ejemplo, si usted ahorita busca un trabajo, lo van a tomar rápidamente por su edad, pues. Pero a mí me puede costar más buscar un trabajo y ubicarme en un lugar. Primero por mi edad, pues. Entonces, la otra es el peso, estatura, hablamos de temperatura también, y otros elementos que nos hablan de esa parte cuantitativa. Y lo otro es la parte cualitativa, que es la modificación en la clase, la estructura. Por ejemplo,
hablar, por ejemplo, características, por ejemplo, esta persona es físicamente, se ve fuerte, se ve sano, es una persona que no tiene complicaciones en su salud, pero puede ser otro lado, esta persona sí presenta dificultades en su cuerpo, en alguna parte, describe esas cualidades ahí. Entonces, hablamos de esos aspectos cuantitativos y cualitativos en todas las áreas. También hablamos de cómo estudiamos el desarrollo humano. Vamos a decir que nos permite generar conocimiento sobre los principios generales del desarrollo durante la vida. Podemos, por ejemplo, evitar quizás algún tipo de situaciones, pero también, vamos a decir, hay diferencias y también similitudes también. ¿A qué me refiero con eso? Pues, por ejemplo, yo no puedo decir todos los jóvenes de 18 años son malos. No, no puedo decir eso. Pueden ser iguales en su edad, pero cada uno de ellos físicamente va a ser diferente. Psicosocialmente hablando, igual. Y cognitivamente hablando, también. Hay jóvenes todavía de 18 años que su manera de responder al mundo puede ser muy Infantil. bueno, está bien, una pregunta así muy inmadura, pues. A comparación a otro compañero que quizás sus padres se fueron para Estados Unidos o para otro país y han quedado solos y solamente llegaba una tía una vez a la semana a verlos y entonces tuvieron que desarrollar esas habilidades sociales de ir a pagar un recibo, de gestionar, por ejemplo, en una oficina. Entonces, maduraron. O el hecho de que uno de los dos falleció y tuvieron que responder ante ese tipo de situaciones. Entonces, la misma edad, pero diferencia en cuanto a ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, alguien puede tener hasta gente que le haga los oficios, le lave su ropa. Un joven de 18 años tiene hasta una persona que lo moviliza de un lado a otro, mientras otro de 18 años tiene que andar en un bus, pasar todo el centro de San Salvador, aprender a cuidar sus cosas, porque si las pierde, pues ya no las va a volver a tener. Entonces, esas son diferencias también. Estoy hablando cosas quizás bien, Sí. bien prácticas en ese sentido. Pero hay similitudes también. Hay similitudes en cuanto a qué, a ver la vida, por ejemplo, con entusiasmo, estar sanos o tener una condición física igual. Eso son similitudes que tienen. Dígame, Carlos, usted me va a decir algo, cuénteme. No, nada. Ah, bueno, está bien. Entonces, esas son como aspectos también de cambio, de similitudes. Y no necesariamente puede ser que aquel que no tenga dinero o aquel que tenga poco dinero, eso lo hace más maduro. No, no, no. Porque, por ejemplo, hay personas que pueden tener una situación económica muy estable, pero también ya hayan sufrido, por ejemplo, abuso, violencia, abandono, y entonces también crean otras condiciones de vida. ¿Va? Entonces, ahí encontramos esas diferencias y esas similitudes también. Por ejemplo, los jóvenes de la parte rural a la parte urbana también. Hay un cambio muy radical, aún jóvenes, en cosas bien pequeñas. Por ejemplo, si un joven solamente se mueve en un área, y lo voy a decir con mucho cuidado sin ofender a nadie, pero por ejemplo, un joven que se mueva allá por Metrocentro, por ejemplo, y que ese sea su centro comercial más cotidiano, ¿va? Y que
a ir allá, quizás a Multiplaza, estoy dándole propaganda a esos centros comerciales, ya se siente una diferencia, pues. Ya se siente vamos a decir, dos mundos, pero con similitudes iguales, inquietudes iguales, aspectos físicos iguales. Pero ya hay un cambio allí en esos dos ambientes, ¿no? Pero hay algo que nos conecta, ¿no? Hay algo que nos conecta, que nos permite unirnos. Por ejemplo, ir a ver una película y todos reírnos de esa película, ¿no? Ir a comer a una marca famosa y pedir la misma hamburguesa o el mismo hot dog, de condiciones diferentes, pero nos junta el gusto por la música, el gusto por el deporte, el gusto por el arte, la competencia, por ejemplo, en un deporte puede ser. Yo viva en una zona con recursos limitados y el otro viva en una zona, en una vida cómoda, ¿verdad? Estable. Entonces, pero me une la relación de deporte, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo, así como en el grado, las condiciones de plasticidad, es otro aspecto también, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que son maduras más que otras, ¿verdad? No digo inmaduras, sino que esos son aspectos. Por ejemplo, hay compañeros de ustedes y ustedes también les puede pasar que hay compañeros que solamente al ir al salón de clase y tomar las indicaciones del docente se le van a quedar las cosas. Y echarles una revisadita al material escrito allí de anatomía o de otra materia, solamente medio leerlo, ¿no? Y ya se le quedó y sacó 10 en el parcial. Pero otro no, otro necesita anotar, tomar fotos con el celular, andar una grabadora, reunirse en grupo, pasar en la biblioteca. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitantes allí. Tiene que ir otra vez al laboratorio, tiene que pedir asesoría, tiene que ir 2 o 3 veces a buscar al docente para que se lo explique. Pero hay otros que no, fácilmente lo agarran, lo toman y hasta se lo explican y le dicen, mira, esto es eso. Entonces, ahí hablamos de esas condiciones de plasticidad o modificabilidad del desarrollo también. Entonces, hay esos aspectos. Lo que sucede es que nos confiamos, ¿va? Aquel no estudia, sale conmigo a pasear y decimos, bueno, pues yo igual. No, hay diferencias, jóvenes. No todos los jóvenes, por ejemplo, van a ser agresivos. No todos los jóvenes les gustan las drogas, no todos los jóvenes les gusta el deporte, como se le conoce como deporte raiva. Por ejemplo, a todos los jóvenes les va a gustar ir a las discotecas o comer ciertas comidas que otros. No, somos totalmente diferentes y evaluamos la vida. No todos los abuelitos, y disculpen que así lo diga, son enojados. Hay señores que son muy cariñosos, muy especiales. Hay abuelos que siempre que llega el nieto le meten un billetillo de $2 ahí en la manita, ¿va? Pero hay señores que no, que son bien enojaditos, ¿va? Entonces son diferentes, pero hay similitudes ahí que mencionamos ahí. Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Ahora, para dar una explicación de esto, también tenemos que ir a los objetivos del estudio científico del desarrollo humano. ¿Cuáles son? La descripción, la explicación, la predicción y el control también. Lo explico aquí de una manera quizás, por ejemplo, ¿cuándo dice su primera palabra? ¿O qué tan amplio es su vocabulario? ¿O a qué determinada edad empezó a estudiar? ¿Dónde empezó a estudiar? Entonces, eso pues, los científicos sociales observan los grupos numerosos y en base a eso crean una escala que nos permite poder dar una explicación de los cambios que se están dando. ¿La explicación cuál sería?
cómo adquiere el lenguaje los niños y por qué algunos aprenden a hablar más tarde que lo usual. O pueden ellos adaptarse a qué momento ellos pueden hacer eso y dan una explicación. El niño tal empezó a hablar a los 2 años, ya decía frases un poquito largas, cantaba, entonces ya hay una bonita explicación ahí. Pero puede ser también que un niño no llegue a los 4 años y no pronuncie palabras. Entonces es ahí donde se da la explicación ahí. ¿Cuál es la predicción ahí? Si a este niño es una cuestión futura, si a este niño que tiene problemas de lenguaje no se le da una terapia, no se le ayuda en esta situación, entonces va a tener una limitante en el desarrollo o en el aprendizaje y en alguna medida pues le va a afectar en sus relaciones sociales. Pero también habría que ver qué otro elemento también está fallando ahí. Entonces, comprender la adquisición del lenguaje. Y entonces viene lo demás, el control, que es el desarrollo, por ejemplo, dar una terapia al niño de lenguaje, llevarlo a una escuela especial, ayudarle en ese proceso. Entonces, el desarrollo, como lo menciono aquí, jóvenes, como lo menciono en esta parte, nos ayuda a darle una explicación y también al final un resultado a ese desarrollo humano que se está presentando ahí. Ahora, vamos a decir que el estudio del desarrollo humano está en evolución permanente. Las preguntas que quieren contestar los científicos del desarrollo son, por ejemplo, los métodos que aplican, las explicaciones que proponen son más complejas, variadas, porque, por ejemplo, antes, por ejemplo, la tecnología no era, digo, siempre ha habido tecnología, perdón, pero los instrumentos han cambiado hoy. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que vamos a estar aquí dando clases desde la casa y recibiendo clases usted en short, en calzoneta o en algún otro vestuario y algunos hasta con pijama? No sé quién será ese, pero recibiéndolo así. Para unos es favorable. ¿Qué piensan ustedes de estudiar así, de esa manera? ¿Les gustaría que fuera por un buen tiempo esto, jóvenes? Pregunto. ¿Vamos a poder repetir? ¿Les gustaría seguir recibiendo clases virtualmente, así como lo estamos haciendo ahorita? Tiene sus cosas buenas y malas. ¿Cómo No, es? no. Tiene sus cosas buenas y malas. Cosas buenas y malas. Sí, tiene ventajas y desventajas, Lick. Muy bien, gracias. Pero hace muchos años, hace 20 años, ¿quién iba a pensar eso? Que íbamos a tener amistades virtuales, que íbamos a tener, que íbamos a hablar con gente de otro país, pero ahora eso ha cambiado. Al inicio hasta era mal visto. Era mal visto, pero ahora no, la misma situación nos lleva a verlo y también los comportamientos. Por ejemplo, la falta de interacción con otros, la comunicación física, el contacto físico, todo eso, jóvenes, ahora pues podemos estudiarlo y cada día se nos va dando ese tipo de situaciones, la cantidad de información que nos llega. Cuánta información no nos ha llegado de este COVID. Al inicio era terrible, era daba miedo, pues. Usted miraba a alguien y rápido se escondía, pues, o se apartaba, o se iba por otro lado. O si alguien le decía, fíjate que tengo COVID, salía corriendo, pues, y le cerraba la puerta y por la ventanita, ¿qué quiere usted? No, ahorita no estamos, adiós. Porque había mucha información ahí. Pero ahora, pues vamos, aún esta situación nos ha llevado a comprender los cambios y todo eso. Yo recuerdo aquí en el paseo donde vivo, ya venía para la casa y una señora se tiró hasta el otro lado del pasaje. Claro, estábamos en la mera situación
de crisis a nivel mundial. Entonces, eso, jóvenes, lleva la tecnología, los alimentos también. Muy bien, Juan, gracias. Muy bien, fíjense lo que dice la señorita Samara, ¿verdad? Es un trabajo, es una actividad muy estresante. Sí, estamos haciendo uso de la tecnología y nos miramos bien bonitos ahí por la cámara, pero hay otros tipos de comportamiento, a cómo les afectó a los niños, y entonces vamos viendo esa idea. Por ejemplo, cambios sociales, políticos, sociales que afectan el desarrollo humano también. Cuando hablamos de estos jóvenes, mencionamos también que estos cambios manifiestan el adelanto de los conocimientos que se van dando. Por eso los investigadores tienen más acceso a instrumentos sensibles que miden los movimientos oculares, la frecuencia cardíaca. Ahora, yo creo, quizás esa es una opinión muy personal, que ahora, por ejemplo, los estudios van a ser, o los que crean esta tecnología, van a tener que ser más juiciosos en muchos aspectos para que el estudiante pueda aprender si se da otra situación similar a la que estamos viviendo ahora. Entonces ahora se dan esos cambios que antes no lo daban. Ahora, para estudiar el desarrollo humano, vamos a entender lo que se da en 3 aspectos bien importantes. ¿Cuáles son esos? Desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial. Y en la universidad agregamos otro elemento, que es el desarrollo espiritual, joven. Por eso vamos a decir que el desarrollo es biopsicosocial y le agregamos el aspecto espiritual. ¿Cuál es el desarrollo físico? Por ejemplo, me dice Carlos. El desarrollo del cuerpo. Del cuerpo, sí. Por ejemplo, si yo hiciera fuerza de brazos con Carlos, ¿quién cree que ganaría? ¿Quién le apostaría? A usted. A usted. A usted. No crea, no crea. Yo a Carlos. Eso. No crean. Carlos, imagínense que Carlos está ahí en su casa haciendo gimnasio, pecho, haciendo pesas. Y entonces ya nos ponemos los dos ahí disculpe, Carlos, que lo estemos aquí metiendo en este rollo, ¿va? Pero, y entonces posiblemente él me gane. O hagamos una carrera con la señorita Abigail allá en el estadio Flor Blanca. Y entonces, ¿a quién le apostarían ustedes? Díganme. Abby. A usted. La Abby. Ah, yo sí corro. Lento le estoy. Sí, imagínense. Entonces, imagínense, o a la señorita Carolina, y te dijeron, no. Y bueno, hagan sus apuestas, y entonces, no, dijeron, no, ya el league ya está muy betarro, ya no, mejor apostémosle mejor a Abigail o a otra persona. ¿Por qué? Porque somos diferentes entonces el aspecto físico, no nos vamos a parecer en el aspecto físico. Por ejemplo, uy, se me movió, creo que no estamos bien. Entonces, los científicos estudian esos 3 ámbitos. Por ejemplo, el aspecto físico del crecimiento del cuerpo. Llega un momento en que cuando ya el padre mira que el niño no crece, que se mantiene quizás no con esa fuerza. Muy bien, gracias. Con Team Carlos, correcto, el equipo de Carlos ahí. Entonces, el aspecto físico tiene que ver con el crecimiento del cuerpo, el cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motoras, la salud. Eso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita están muy sanos, no, físicamente, pues no, más, algunos quizás ni lentes ocupan,
se pueden tomar 1 litro de Coca-Cola de los 2 litros y el día de mañana, pues, bien chéveres ahí, ¿va? Pueden desvelarse 2, 3 noches bien tranquilos y andan muy bien despiertos, ¿va? Pero ya uno se toma una botella de Coca-Cola uno solo, ya por ejemplo quizás al día siguiente ya uno ya tiene el azúcar elevada, pues. Entonces, esos son como cambios. Por eso les digo que ahí no es lo mismo un joven que una persona adulta o una persona de la tercera edad, ¿no? Entonces, aspectos físicos ahí. Ahora hablamos del aspecto cognitivo. Aquí hablamos del aprendizaje, la atención. Un niño de 3 años está aprendiendo a través de la observación, a través de tomar los objetos. Los niños son así, aprenden. Pero ya no digamos un adulto también. Un adulto mayor también está aprendiendo de diferente manera. La atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, la creatividad conforman el desarrollo cognitivo. Y después pasamos al desarrollo psicosocial, jóvenes. Aquí hablamos de por ejemplo, las emociones, la personalidad, las relaciones sociales, son aspectos del desarrollo psicosocial. Por ejemplo, ustedes jóvenes, si ustedes los invitan a una fiesta de jóvenes, ¿les gustaría que fueran sus padres con ustedes? Yo sé que, dígame. No, No, no. Gracias, Carlos, por ser la voz. No, ¿por qué? Porque es un ambiente totalmente diferente. Los amigos, las amistades, todo eso, el aspecto, las emociones que uno está experimentando. También ya la conformación un poquito más marcada de la personalidad, las relaciones sociales, por ejemplo, un adolescente no se siente un poco amarrado, vamos a decir, cuando hay una persona adulta ahí, ¿va? No puede ser el mismo viendo a sus papás ahí, ¿va? Pero, señorita Fabiola, dígame. Yo creo que eso también depende del tipo de relación entre los padres y los hijos, Sí. porque con mi mamá, la verdad es que la relación que tengo con ella, más bien parecemos amigas y Qué bueno. de hecho cuando vienen digamos, una reunión con mis amigos aquí en la casa, o sea, es tan llevadera que a veces mi mamá se queda con nosotros hablando y todo y es como que no incomoda en absoluto. Mm. Y al revés, cuando mi mamá sale con amigos de ella, yo me llevo con ellos y ellos son como uno, como que si fueran mis tíos, o sea, es una relación en la que ambos grupos se mezclan perfectamente. Mire, muy bien, eso es muy excelente. Se dan también esas situaciones, ¿no? Donde hay una bonita relación. Gracias, señorita Fabiola, por compartirnos eso. Ahora, considerando lo que ha dicho, se puede dar ese tipo de situaciones, ¿va? Pero muchas veces los temas son totalmente diferentes, ¿va? Por ejemplo, yo aquí, en alguna medida, los cipotes pueden estar pensando en otro tipo. Por ejemplo, ¿cuál es el artista ahorita que ustedes está de moda ahorita para ustedes? El conejito malo. El conejito malo, está bien. Eh, ¿qué tipo de música? Por ejemplo, yo este fin de semana salimos con la iglesia, nos fuimos allá a San Diego y estaban bien marcados los grupos. Un grupo de adultos, un grupo de jóvenes, y los jóvenes estaban por allá riéndose, chistando, bromeando, y entonces, pero casi los adultos por allá en otra parte,
se notaba esa diferencia. Entonces, muchas veces tiene que ver ese desarrollo psicosocial también. No es malo, no es malo tener esas diferencias, las emociones también. El adulto se controla, el niño no, puede expresarse llorando, tirándose al suelo porque no le compraron una galleta en el súper. Así somos la parte psicosocial. Entonces, esos son los aspectos que muchas veces influyen. Ahora, el desarrollo físico puede influir mucho en el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, un niño que tenga problemas físicos, tenga una enfermedad, por ejemplo, tenga problemas asmáticos, eso ya le va a limitar poder jugar con sus amigos, ir a lugares donde puede haber un problema ahí de salud, y eso lo va a limitar para poder relacionarse y tener amigos, porque los padres lo van a proteger más, porque no lo van a querer ver con algún problema de salud, y si le da, pues saben lo terrible que es, pero el niño va a tener otras habilidades, posiblemente leer más, investigar otros aspectos, le interese otro tipo de situación. Entonces, allí se van como compensando esos aspectos ahí. Por eso vamos a decir, jóvenes, que los factores a tener en cuenta para estudiar el desarrollo, vamos a hablar que el desarrollo es vitalicio, jóvenes. Siempre lo vamos a dar. Siempre se va a manifestar. Aún en la última etapa de la vida, se va a manifestar ahí. También depende de la historia y del contexto. Lo que les mencionaba. Por ejemplo, cosas que nos han pasado al salvadoreño. Algunas quizás no las han vivido ustedes. Yo las viví así en mi infancia, y ya al final que terminó la guerra, por ejemplo, después vino esta situación social de las pandillas y todo eso, pues en alguna medida esos aspectos le ayudan a uno también, por ejemplo, a relacionarse con otras personas, a tener más cuidado, y el aspecto del contexto también, donde vivimos también, la familia que tenemos, el recurso económico que tenemos, también va a influir mucho en nuestra edad también, ¿no? Puede ser que alguien anualmente esté cambiando su móvil, porque tiene las condiciones, pero puede ser que alguien no, en este grupo que estamos ahorita. Para otro, pues tener su equipo de comunicación, audiovisual, lo tiene por ahí, pero hay otros que no, lo ven limitado. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes pensaran en un país para vivir y que les ayude en su desarrollo, ¿a dónde fueran? Es una pregunta Suecia, dicen, es una pregunta muy complicada, pero digo en el sentido de que no, uno puede decir, me puedo ir a tal país, pero quizás ustedes han investigado en tal país, las condiciones económicas, sociales, políticas son sumamente excelentes. El sistema de salud es buenísimo. La educación es lo máximo. Entonces, y hacemos esas comparaciones, por ejemplo, con los jóvenes de allá, o cómo vivimos aquí, ¿no? También mencionamos que el desarrollo es multidimensional y multidireccional. Lo que ya hablábamos en el hecho de que aspectos, por ejemplo, la psicología, la antropología, la biología, la medicina, nos dan una explicación del desarrollo del ciclo vital, ¿no? También hay otros elementos también, ¿no? Los aspectos físicos, psicológicos, cognitivos. Hay otros aspectos también sociales, políticos, religiosos, económicos,
que tienen que ver con el desarrollo humano, ¿va? Y el desarrollo también es flexible y plástico, ¿va? Quiere decir que no es que un niño de 5 años, todos los niños que tengan 5 años se parecen en su estado físico, ¿no? Hay unos que pueden estar bien sanos y otros que pueden estar ya manifestando algún tipo de dificultades. También hablamos de la maduración y el aprendizaje, ¿va? El proceso de desarrollo depende de estos ambos. Por ejemplo, la maduración y el aprendizaje, ¿va? La secuencia de cambios físicos, patrones de conducta influenciados genéticamente, generalmente asociados a la edad. Y lo otro, pues son los cambios que se mantienen relativamente y que es producto de nuestras experiencias también. Y hablamos de estos 3 factores de influencia. Por ejemplo, el curso del desarrollo es el resultado de la dialéctica entre 3 sistemas. Por ejemplo, los eventos normativos relacionados con la edad, los relacionados con la historia y los no normativos. Pasemos a la primera. Por ejemplo, son muy parecidos para las personas de un grupo de edad determinada. Por ejemplo, en el momento de los eventos biológicos, la gente no pasa por la pubertad a los 35 años o la menopausia a los 12 años. Los cambios físicos que se experimentan se dan en un momento, en una edad. También el adulto tiene cambios físicos, el adulto mayor igual. Entonces, tienen que ver con la edad. Y lo otro son las influencias normativas de la historia. Por ejemplo, esta experiencia que hemos tenido el año pasado es algo histórico que va a quedar por ahí en los blogs de historia, donde nos van a hablar sobre esto. Pero yo les pregunto, ¿qué hemos aprendido de esta situación? Abro micrófonos. ¿Qué hemos aprendido? Vamos a ver, jóvenes. Perdón. ¿Qué Se me cortó. hemos aprendido de esta pandemia, jóvenes? Yo, Dígame, Francisco. pues en lo principal creo que las medidas de higiene, porque considero que éramos personas demasiado sucias, porque hacíamos un montón de cosas, y, bueno, me incluyo en mi caso, que digamos que según yo solo por echarme agua en las manos y un poquito de jabón y estuvo, ¿verdad? Entonces creo que eso fue lo principal. Dos, segundo punto, considero que tal vez la forma de adaptación de vivir o de estar permanentemente en la casa sin salir, ¿verdad? Que tuvimos 2 años confinados, 2 años, 2 meses, perdón, confinados en casa. Y como tercer punto, lo de la mascarilla y todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, ¿verdad? El distanciamiento, el no poder hacer las actividades que normalmente hacíamos, ¿verdad? Creo que son los 3 puntos principales dentro de lo que se aprendió en esta pandemia. Muchas gracias, Francisco, por esa información. Entonces, nos hace más conscientes, ¿va?, de la salud. Y ahora ustedes están estudiando medicina, con más razón. Ahora dicen, hombre, hay que prepararnos, ¿va?, porque no se sabe qué va a pasar más allá. Mejor espero que cuando vuelva a suceder un hecho así, yo ya esté listo a no dejarnos llevar por el estrés, por encerrados cuando no se salía para nada, y aprender a vivir, que se puede tener una convivencia con las personas no necesariamente presentes. Muy bien, gracias. Entonces, vemos eso. Gracias, señorita Samara, por ayudarnos allí. A Francisco también, que nos ha dado esta opinión. Entonces, hemos aprendido, por ejemplo, también a ser muy empático, ¿va?, con otros. Quizás no físicamente, pero llamarle, ¿va?, ¿cómo estás? Entonces, esos son aspectos que nos han ayudado a entender ahora la vida, dependiendo de cuándo y dónde vivimos, ¿va? Por ejemplo, hemos sentido el impacto de esta situación, ¿no?
económicamente también, ¿no? Por ejemplo, los padres, algunos papás quizás se les redujeron sus ingresos, lamentablemente algunos también perdieron sus trabajos, los negocios bajaron mucho. Entonces, la comprensión que también hemos aprendido en eso. Mira, hijo, hoy no te voy a poder comprar eso que siempre anualmente te hacíamos, por ejemplo, irte de viajes o cambiarte la computadora o darte el carro. Quizás no vamos a poder hoy, pero el estudio te lo vamos a dar, eso no se va a complicar. Entonces, sí, papá, yo comprendo ahora, está bien, va a haber un momento que van a mejorar las cosas. Entonces, esos son como aspectos que nos han ayudado mucho también. Quiero ver aquí, dice, opino que la pandemia ha sacado lo mejor y peor de las personas, porque por un lado nos han enseñado a ser más generosos, empáticos, responsables, y entre otros aspectos que mejorar la vivencia humana. Sin embargo, en muchas otras personas generó egoísmo y a no pensar en los demás. Perdón. Aspectos que mejoran la vivencia, entre otros aspectos que mejoran la vivencia humana. Sin embargo, en muchas otras personas generó egoísmo y a no pensar en los demás. Su calidad de vida, estado emocional. Muy bien. Fíjense que cuando hablamos de esto, por ejemplo, si usted tiene hermanos de 4 años, 5 años, 6 años, ellos fueron muy valientes en esta situación, porque no se podía salir. Padres tuvieron que organizar campamentos, tuvieron que organizar un área de escuela, tuvieron que organizar un área de recreo, tuvieron que... entonces, pero al final se adaptaron. Se pensó que no se iban a adaptar los niños, que iban a traerles serios problemas, pero no. El adulto mayor también aprendió a comprender, y también aquellos que estaban con energía, con salir y todo, aprendieron a detenerse. Y como dice la señorita Paola, sacó lo mejor o lo bueno o lo malo. Y las influencias no normativas son sucesos inusuales que pueden marcar la vida. Por ejemplo, el fallecimiento de uno de los padres. Eso puede afectar también. Esa situación puede afectar mucho, porque son eventos que no estaban preparados, pero suelen pasar también. O sobrevivir a un accidente también. Y todos estos elementos, algunas de estas influencias no son controladas por las personas y representan oportunidades insólitas o graves, ¿verdad? También dificultades que dichas personas, por ejemplo, imagínense, llega su papá, Francisco llega a su papá y le dice, hijo, nos acabamos de ganar los 5 millones que estaban rifando en la lotería. Así que me acompañas a traer el pisto. ¿Qué dice usted, Francisco, a eso? Vamos, vamos a traerlos. Ya nos cambió la vida, pues ayer estábamos, quizás, friando algo poquito, pero, hey, 5 millones, ¿no? Eso ya nos cambia. O a Carlos Valiente llega un familiar allá y le dice, mira, hay unos pozos allá de petróleo, allá en Oriente, si querés, pues son tuyos, te los heredaron un pariente muy lejano allá que tenías allá en el Medio Oriente y se acordó de vos y te dejó los pozos petroleros, ¿no? Entonces ya eso le cambió la vida para mejor y dice, bueno, ¿y ahora qué hago con todo eso? Pero también se puede dar lo contrario también, que nos avisen, nos digan, la empresa que usted tenía se fue a la quiebra, se perdió el dinero, saber qué pasó y tenemos que cerrar y tenemos que vender la casa donde estamos e irnos a una casa muy modesta. Entonces, todo eso también son sucesos que pueden afectar a una persona, pues, en los aspectos que ya hemos hablado, físicos, cognitivos y también psicosociales también.
Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Espero pues que hayamos aprendido algo y que se nos quede esa parte ahí. Esta semana más tardar, pues subimos la guía para que usted la empiece a trabajar. No sé si hay algún comentario.